Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero continuar la conversación sobre cómo puedes utilizar la energía de transformación de la materia física en materia ligera en tu trabajo diario con sustancias energéticas densas. De hecho, dicha sustancia es cualquier explosión concentrada de energía de baja vibración. Entonces, por ejemplo, cuando las personas dicen malas palabras, a veces sus emociones negativas forman coágulos de energía de baja vibración de tal fuerza, que ellos mismos comienzan a sentirlos casi físicamente. Un extraño que entre en una habitación así lo sentirá inmediatamente, incluso si estas personas permanecen en silencio frente a él. Esto lo sienten especialmente los niños, que tienen una fuerte conexión con el plano sutil, y que sufren mucho cuando sus padres se pelean. Incluso pueden enfermarse, ya que su cuerpo energéticamente puro percibe muy dolorosamente tales golpes, que penetrando el aura del niño, descienden inmediatamente al plano físico, provocándole una u otra dolencia. Estos procesos ocurren con especial rapidez ahora, cuando los parámetros espaciotemporales en la Tierra están cambiando debido al hecho de que las nuevas energías de alta vibración están extremadamente enrarecidas. Ahora tomemos otro ejemplo, cuando las personas en una habitación cerrada irradian amor incondicional e ilimitado. Esto ya no es amor terrenal por sus seres queridos, sino amor-energía, la más fuerte del universo. A diferencia de la densa energía negativa, es tan enrarecida que convierte el espacio circundante en un océano de amor ilimitado, y cualquier persona que se encuentre en él puede sentir una gracia, paz y tranquilidad extraordinaria. La energía de transformación de la materia física en materia luminosa es la más cercana a dicha energía del amor. Para usarlo en beneficio de ustedes mismos, de las personas que lo rodean y de su planeta en su conjunto, deben aprender a sentir la diferencia entre el amor terrenal y el amor universal, incondicional e ilimitado. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu amor incondicional e ilimitado. Canalizaciones divinas. Entonces, continuando con mi mensaje anterior, hoy les contaré con más detalles cuál es la diferencia entre el amor terrenal y el amor universal como la más poderosa de todas las energías existentes. Quizás el sentimiento más cercano al amor como energía es la energía de la gratitud, que vibra en el mismo rango que él. El amor y la gratitud siempre van de la mano, ya que no pueden existir el uno sin el otro. Puedes sentir esto, especialmente cuando estás en un lugar hermoso y tranquilo en la naturaleza, admirando su divina belleza prístina. Seguramente cada uno de ustedes puede recordar ese estado, en el que quedaron impresionados por la asombrosa belleza del paisaje que se desarrollaba frente a ustedes y el silencio resonante. Incluso la expresión misma dice que en este momento te elevas por encima de todos los sentimientos terrenales y te encuentras en otra dimensión. Tu conciencia se expande tanto que ya es capaz de fusionarse con la energía del amor que, a diferencia del amor terrenal ordinario, es incondicional e ilimitada. Admiras esta belleza sin distraerte con los detalles, porque te fascina toda la vista que se abre ante ti y que puedes admirar durante horas. Al mismo tiempo te invade un sentimiento de gratitud por tener la suerte de ver esta belleza. Este es el estado de una persona, es la inmersión en la energía del amor en su forma pura, yendo mucho más allá de los límites de su amor por las personas, en el que, en un grado u otro, siempre hay convenciones.
Pero, ¿puede una persona también volar en el espíritu mientras se encuentra en el torbellino de los asuntos cotidianos y entre la abigarrada multitud de una gran ciudad? Esto es muy difícil de hacer, y se da solo a aquellos de ustedes cuya conciencia ha alcanzado el nivel de al menos la quinta dimensión. La inmersión en la realidad tridimensional siempre es dolorosa para una persona despierta. Pero si aprenden a ver la realidad que lo rodea, como por ejemplo, un buceador ve el mundo submarino, en toda su diversidad, sin juicios ni críticas, percibiendo cualquier criatura como creación de Dios, entonces esa persona podrá permanecer en las vibraciones del amor incondicional, e incluso envolverse con ellas a este loco, un mundo tridimensional ya obsoleto con todos sus habitantes. Solo así, sin sumergirse en esta realidad, sino estando arriba de ella, se podrá vivir ahora en el mundo de las altas dimensiones, en el que el amor reina como energía, y no como una emoción característica de las personas. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu comprensión con el amor terrenal y universal. Canalizaciones divinas. Continuaremos nuestra conversación sobre la energía del amor en su forma pura, es decir, amor no teñido por pensamientos y emociones humanas. ¿Por qué es tan importante sentir esta diferencia? En primer lugar, es porque en esta energía es que vivirás en la quinta dimensión, y cuanto más antes la conozcas mejor, más rápido se producirá tu ascensión personal. Ahora quiero ofrecerles una práctica de meditación, que llamaremos reunión con la fuente de luz. Hazlo primero como una meditación en un estado tranquilo y relajado, pero gradualmente debes llevarlo a la automaticidad, para que puedas usarlo mientras viajas según sea necesario. Entonces comencemos con la meditación. Rodéate de una esfera protectora, invoca a todos tus ayudantes celestiales, y entra en un estado meditativo bastante profundo. Luego imagina la energía del amor como una fuente divina, emitiendo una luz deslumbrante y a ti mismo, como su pequeña partícula brillante, que desciende a la tierra. Estás conectado con la fuente, por un canal de energía claramente tangible a través del cual la energía del amor fluye a través de tus chakras superiores y tu glándula pineal, desciende al quinto chakra, y termina su camino en el cuarto, en tu cristal del amor, que simboliza eso. La fuente divina brilla con una luz tan brillante, que puede iluminar todo a su alrededor a cientos e incluso miles de kilómetros. Eres conductor de la fuente de luz, o en otras palabras, de la energía del amor incondicional, que no conoce juicio ni comparación, pues ya no proviene de ti como persona humana, sino de la fuente universal de luz. Esta es la energía de vibraciones tan altas, que es capaz de disolver todos los programas del mundo tridimensional, elevándote así a un nivel de realidad completamente diferente. Intenta consolidar este estado en ti mismo, sintiéndolo con cada célula de tu cuerpo, con todo tu ser. Lo más probable es que sientas algo parecido a un vacío sonoro, y al mismo tiempo una plenitud extraordinaria. El vacío aquí sirve como una capa protectora contra las energías del mundo tridimensional, que puede manifestarse como un zumbido bastante fuerte en los oídos, y un sentimiento de la infinitud de su existencia. El llenado de la luz divina puede ser tan fuerte, que les parecerá como si todos sus cuerpos, incluido el físico, se hubieran vuelto tan delgados que hubieran engullido todo su planeta. Ahora son la fuente de luz en la tierra, amor puro e incondicional,
que no conoce límites ni fronteras. De ahora en adelante y para siempre, se reunirán con esta fuente, eterna e inagotable. Lleva esta luz más lejos, compártela con el mundo entero y con cada persona que encuentres, como el sol que brilla para todos, sin elegir quién puede y quién no resistir su luz deslumbrante. Este, queridos míos, es ese raro caso en el que no es necesario abandonar la meditación, sino simplemente continuar viviendo en ella, en este nuevo estado sobrenatural, de amor ilimitado e incondicional. Te bendigo, y te amo inmensamente por la conexión con el amor incondicional de la fuente. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.